Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy estamos en un programa más de Sustentados, un miércoles más, una semana más, llegando al programa número 24 de esto pues que el Señor ha puesto en el corazón para poder llevar su palabra a mitad de semana para que tengamos un sustento, ¿sí? Hoy les traigo un tema muy interesante. Se llama La Biblia es nuestra guía en la vida. Y como ya saben, pues sustentados comenzamos con la lectura de una definición que hemos encontrado, ya sea en el diccionario o en el internet. Y luego pues comenzamos a desarrollar esto en base a lo que dice la palabra. Bueno, definición de guía. Lo que yo encontré decía que es algo que tutela, algo que rige o algo que orienta, ¿sí? Y obviamente siempre la definición pues es muy ad hoc a lo que eh, encontramos en la palabra, ¿verdad? Entonces habla aquí de orientación, de una tutela, de algo que nos va guiando, que nos va rigiendo, ¿verdad? Entonces en ocasiones, mis amados, oímos decir que comportarse de una manera u otra es cuestión cultural, o que nada está bien o mal, sino que depende del contexto, de la sociedad y de la época. Sin embargo, estas afirmaciones no siempre resultan válidas o acertadas. Es cierto que hay cuestiones que tienen que ver con los usos, con las costumbres, con las prioridades que le da cada cultura a una época histórica, a una época en el tiempo, y por lo tanto pues van cambiando. Pero los seres humanos necesitamos no solo cosas que cambien, sino que necesitamos algo que no cambie y que permita ayudarnos a poder ser mejores en nuestro transitar diario, ¿verdad? En nuestra vida. Entonces los seres humanos necesitamos principios universales que nos rijan en la vida. Una especie de guía para saber cómo conducirnos para vivir de forma adecuada. ¿Se pueden imaginar cómo serían sus vidas si pudiéramos hacer lo que nosotros quisiéramos, sea bueno o malo a tus ojos? Por ejemplo, si robar estuviera bien, si matar estuviera bien, si quitarle la mujer a otro estaría bien o que te la quitaran a ti, no pasaría nada. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo se comportarían ustedes si esto que les estoy diciendo así fuera nuestra vida? ¿Sí? En estas diferentes situaciones que te pongo como ejemplo. ¿Cómo sería tu vida? ¿Tendría sentido tu vida? ¿Crees que los humanos realmente tenemos la capacidad para poder regirnos por sí solos en la vida? Es una pregunta. Si una persona no contara con una guía, no sabría qué hacer en cada momento o en cada situación. Cómo dirigirse en la vida, cómo hacer esto, cómo reaccionar ante lo otro. Y quizás ni siquiera pensara en las consecuencias. Es difícil imaginar cómo sería una persona sin tener una guía. Vivir sería prácticamente imposible. Los seres humanos necesitamos pilares que nos ayuden a ser mejores personas, que seamos capaces de relacionarnos de una manera más armónica, de comportarnos correctamente en cada momento. Necesitamos saber cómo comportarnos en la vida. La humanidad necesita personas que no solo se preocupen de sí mismas, sino que también les importen los demás y aporten un granito de arena a la sociedad para que seamos mejores y que podamos evolucionar. Los seres humanos, pues siendo imperfectos como somos, ¿sí? Cada quien sabemos que no somos perfectos, que cometemos muchísimos errores, pues realmente no podríamos andar por la vida así por así. Y necesitamos tener una guía, necesitamos tener algo que nos ayude eh, en nuestro andar por esta tierra para que tenga sentido, ¿verdad? Entonces,
¿qué dice la Biblia acerca de tener una guía? Y como les digo siempre en Sustentados, pues la palabra tiene muchísimo más, pero encontré 7 puntos que creo que es lo que el Señor puso en mi corazón para que nos centremos en esta charla hoy, en este programa, sobre el tema de qué dice la palabra acerca de tener una guía. Entonces encontré, como les digo, 7 puntos muy importantes. El primer punto es que la palabra de Dios alumbra nuestro camino. Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Ahí está claro, o sea, la palabra lo que hace es alumbrar nuestro camino, ¿sí? Nos guía, ¿verdad? Por eso la misma palabra es nuestra guía, la Biblia es quien debería de guiar nuestra vida. Cuando no sabemos qué hacer, deberíamos de ir a la palabra para buscar. Realmente en la palabra encontramos todo. Proverbios tiene mucha sabiduría, los Salmos tienen mucha sabiduría, Eclesiastés tiene muchísima sabiduría, toda la Biblia tiene sabiduría, ¿verdad? Pero a mí, digamos, estos libros me han dado a mí mucha sabiduría, me han guiado en cosas de negocios, en cosas de cómo pues, mejorar nosotros como seres humanos, en cómo pues guiarnos nosotros como padres, que no, realmente no hay una guía, dice uno, ¿verdad? Nadie nos enseña a ser padres, pero si leemos la Biblia, pues podemos encontrar esa guía, cómo relacionarnos mejor con nuestra pareja, porque pues la vida conyugal es un tema que tiene que ir evolucionando, que vamos cambiando, nos vamos adaptando, dos personas distintas, con genes distintos, con contextos distintos, nos unimos para hacer una sola carne, entonces pues es una eterna situación que tiene que estar en constante cambio, en constante apoyo, comprensión y unión, ¿verdad? Proverbios, valga la redundancia que les acabo de mencionar, capítulo 6, versículos 22 en adelante, encuentro un tema muy, muy interesante, ¿verdad? Y dice: cuando andes, te guiarán. Cuando duermas, velarán por ti, y al despertarte hablarán contigo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Cuando andes, te guiarán, cuando duermas, velarán por ti, y al despertarte hablarán contigo. Vuelve a mencionarnos. Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza luz, y el camino de vida las reprensiones de la instrucción, perdón. Entonces aquí está claro, ¿verdad? Nuestros mandamientos pues nos alumbran, nos guían, la enseñanza pues tenemos luz, ya sabemos cómo actuar, qué hacer, y obviamente pues en el camino de la vida vamos a tener reprensiones por las instrucciones que nos han dado y cuando nosotros nos equivoquemos. Y vamos a ir aprendiendo. Salmo 119 se llama lámpara es a mis pies tu palabra. No lo vamos a leer porque es muy largo, ¿verdad? Pero se los recomiendo para que ustedes puedan pues, meditar de mejor manera esto que les acabo de mencionar, ¿verdad? De como primer punto, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos alumbra el camino. El punto número 2, hay que guardar la palabra de Dios. ¿Sí? Salmo 119, tomando también como base que les acabo de mencionar, pero yéndonos específicamente al versículo 9 al 12, ¿sí? Salmo 119, versículos del 9 al 12, dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Obviamente la palabra nos enseña sus estatutos, ¿verdad? Nos guía. ¿Sí? Así que tenemos que aprender a guardar la palabra de Dios. ¿Sí? Esto que yo te estoy leyendo es la palabra de Dios, no me lo estoy inventando. Por eso te digo dónde lo puedes encontrar en la Biblia. Y es más, yo siempre les digo que cuando estén acompañándome, traigan la Biblia y que lean junto a mí para que nosotros podamos pues ir alumbrando nuestra mente y nuestro camino en función a lo que dice la palabra del Señor.
En el punto número 3, la palabra de Dios es perfecta, ¿sí? La palabra de Dios es perfecta. Salmos 19, versículos 7 y 8 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. O sea, nos alumbra. Los mandamientos, seguir los mandamientos, te van a alumbrar. Vas a tener tu vida y la vas a llevar de mejor manera, ¿verdad? Son 10 mandamientos. Entonces aquí encontramos que la palabra de Dios es perfecta. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Y nosotros en nuestra imperfección como seres humanos necesitamos la guía de Dios, que es perfecto, para que nuestra vida marche lo mejor posible. Punto número 4. Debemos permanecer en la palabra, ¿sí? Juan 8, versículos 31 y 32 dice, y esas son palabras de Jesús: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, miren lo que decía Jesús: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios nos libera del pecado, del que estemos alejados y separados de Dios, que estemos haciendo las cosas incorrectas a los ojos del Señor, ¿verdad? Nos enseña realmente qué es el bien y qué es el mal, ¿sí? Qué es la luz, qué son las tinieblas, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Así que encontramos nosotros perfección, entonces tenemos que permanecer en la palabra del Señor. Punto número 5 dice: la palabra nos guía por senderos de justicia. Salmos 23, versículo 3 dice: Él, hablando de Dios, ¿sí? Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Que el Señor conoce, como te he predicado en otras palabras anteriores, en otros servicios, en otros mensajes, que nosotros somos imperfectos, nosotros somos pecadores, pero el amor de Dios es infinito y aún así, conociéndonos que somos imperfectos, nos ama. Entonces dice que Él nos guía por senderos de justicia, por amor a su nombre y amor a nosotros. Entonces, y Él restaura nuestra alma. Si tú te sientes mal, busca la palabra, busca esa guía y Él va a ir restaurando tu alma poco a poco. Punto número 6. Debemos leer la palabra y, aparte de leerla, meditarla de día y de noche, ¿sí? Josué 1:8, este es uno de mis versículos favoritos, dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Quieres tener éxito? Lee la palabra de Dios, medita en ella de día y de noche y hazle caso, pues, ¿verdad? Que es el punto que te decía anterior, ¿verdad? Que su palabra nos va a guiar por senderos de justicia y que tenemos que permanecer en la palabra porque es perfecta, porque es palabra de Dios, ¿verdad? Y nos va a ayudar a tener éxito. Aquí lo está diciendo Dios. ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres prosperar tu camino? Lee la palabra, medita en ella de día y de noche, ponla en práctica. Eso es la clave del éxito. ¿Sí? Mucha gente paga miles de dólares, miles de quetzales por escuchar la clave del éxito para poder tener en los negocios, en la vida y demás, y te dice un montón de cosas que pues muchas son acertadas, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios es perfecta, así que ¿quieres la clave del éxito? Lee la palabra de Dios, medita en ella de día y de noche y ponla en práctica. Y punto número 7. Hoy creo que fue un poquito más corto esto. Estamos viendo cohetes de que la gente sigue celebrando la independencia, ¿verdad? Pero bueno, sigamos, mis amados. Punto número 7. La palabra de Dios nos da la sabiduría.
sabiduría que necesitamos. Obviamente la misma palabra dice que pues si queremos sabiduría, busquemos a otras personas, pues les pidamos consejo, ¿verdad? Pero obviamente no hay nada que sea de mejor consejo y que sea más perfecto que la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia es un libro que fue inspirado por el Espíritu Santo a estas personas que dejaron escrito, por más de 40 personas que escribieron la palabra en más o menos 1500 años que se fue escribiendo y que iban describiendo pues lo que iba a hacer el Señor, que iba a ser Jesús aquí en la tierra. Y pues como les he dicho, ¿verdad? Se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir lo que en él está escrito, ¿verdad? Por eso le decimos que la Biblia es la palabra profética más segura. Y obviamente, como les digo, es palabra de Dios, ¿verdad? Inspirada por el Espíritu Santo, que inspira a estas personas a dejar plasmado esto que estamos leyendo. Entonces, ¿quieres sabiduría? Búscala en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17, dice: Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quienes las han aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, perdón, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así que toda escritura es inspirada por Dios y que nos va a servir para que nosotros seamos perfectos, dice aquí la palabra. O sea que podamos, en esa imperfección que tenemos, pues podamos ir construyéndonos poco a poco y convirtiéndonos en personas pues, más perfectas, ¿verdad? Eso es lo que se dice aquí la palabra, equipándonos para buenas obras. Obviamente, no hay mejor palabra, no, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, no digamos la palabra de Dios, ¿verdad? Que toda fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que aquí vas a encontrar toda la sabiduría, obviamente en libros y demás vas a encontrar sabiduría, pero muchísimo más sabiduría en esto, ¿verdad? Que es palabra de Dios. Así que mis amados hermanos, fue un gusto para mí haber compartido con ustedes. Hoy fue un espacio más cortito, ¿verdad? Pero como les digo, yo solo hago caso a lo que creo que el Señor puso en mi corazón para compartirles. A veces me he pasado un poquito de tiempo, hoy fue un poquito más cortito, pero y de igual manera espero que estos 7 pues, tips o estas 7 claves haya sido de mucha bendición para ustedes. Vamos a recapitularlas rápidamente. ¿Qué dice la Biblia acerca de tener una guía? La palabra de Dios alumbra nuestro camino. Punto número 1. 2. Tenemos que guardar la palabra de Dios. 3. La palabra de Dios es perfecta. 4. Debemos permanecer en la palabra. O sea, no solo guardarla, sino permanecer en ella. Punto número 5. La palabra nos guía por senderos de justicia. Nos guía. Punto número 6. Debemos leer la palabra, meditar en ella de día y de noche y ponerla en práctica. Y punto número 7. La palabra de Dios nos va a dar la sabiduría que necesitamos. Así que mis amados, fue un gusto para mí haber compartido con ustedes. Nos vemos el domingo con la palabra dominical. A ver qué nos trae el Señor para que podamos compartir. Dios me los bendiga, mis amados, y nos vemos. Cuídense mucho. Bendiciones.